muy buenos días a todos, bienvenidos. También a los que están viéndonos por las redes sociales. Estaba pensando en la canción esa última, que no escucharéis al miedo. El miedo está siempre acechando y quiere que le prestemos atención, a que sí, que lo escuchemos. Qué bueno que podemos estar aquí a afirmarnos en lo que es correcto. De hecho, Jesús habló con mucha frecuencia del miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el miedo es algo que quiere acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. Muy bien, pues hoy iniciamos una nueva serie que es continuación al mismo tiempo de la serie anterior. Estábamos hablando hace 2 semanas, pues que vamos a seguir con el libro de Esdras. Hemos terminado el libro de Ageo, con el título Llamados a construir, porque decimos que los cristianos son llamados a construir en cualquier sitio donde estén, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito de la amistad, de los amigos, del grupo de amigos. Podemos ser de los que destruyen o de los que construyen, en el ámbito de las relaciones personales, en el ámbito del trabajo. En una sociedad tan enfrentada, tan separada, estamos llamados a construir. En este caso ellos estaban llamados, el pueblo de Israel que vive en el tiempo de Ageo, estaban llamados a reconstruir el templo que estaba destrozado, que estaba derruido, que estaba en ruinas. El templo era muy importante para el pueblo de Israel por las razones que ya hemos visto y también que vamos a explicar hoy. Así que el libro de Ageo nos dejaba con ese templo ya terminándose, y con la promesa de que el Mesías entraría y llenaría de gloria ese lugar, ese templo mismo que ellos estaban construyendo con sus manos. Eso era un privilegio y eso era algo que debía darles esperanza, saber que lo que yo estoy construyendo, un día Jesús lo va a visitar, un día Jesús lo va a llenar de gloria, que va a ser una gloria superior a la que el templo de Salomón, con todo su oro y con toda su plata, tenía, ¿de acuerdo? Así que esa es la promesa. Pero todavía, realmente están acabando el templo, pero todavía quedaba muchísimo por hacer. No solamente hay que levantar ese templo, esa ciudad, sino lo más importante, hay que restaurar a un pueblo, hay que restaurar a una nación, espiritualmente y en todos los sentidos, ¿no? Porque en los 70 años de exilio, lejos de Jerusalén, realmente habían hecho su mella en Israel, en su fe, en sus costumbres, en su práctica, ¿de acuerdo? Y entonces todo eso había que reconstruirlo. Así que Esdras tiene la misión no ya de construir un edificio, sino de reconstruir y construir el estado espiritual de una nación que se siente deprimida y que se siente también derrotada. Yo creo que también que los pueblos se deprimen, las sociedades se deprimen. Llegan momentos en los que tocan fondo, ¿de acuerdo? Puede ser nuestra sociedad española, otras sociedades, otros pueblos, otras naciones, y la gente, y podemos percibir que eso debería ser restaurado, debería ser reconstruido, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo reconstruyes tú la fe de una nación? ¿Cómo reconstruyes tú la espiritualidad perdida, diluida de una nación? Pues eso es lo que va a hacer Esdras. Su nombre significa ayuda. ¿Curioso? Pues que como Dios, en cada detalle, Él significaba su nombre ayuda. Así, por lo tanto, eso es lo que viene a hacer. Eso es lo que viene a hacer. Viene a ayudar a ese pueblo, como decía, a levantar el ánimo, a recomponerse, a reconstruirse ya como pueblo, como el pueblo de Dios, con la identidad que ellos tenían antes de haber ido al exilio. Por lo tanto, Esdras no es un gobernador, como había sido Zorobabel, ese grupo que volvió, el primer grupo que volvió, pues era gobernador. Tenía como unas funciones políticas, ¿de acuerdo? Pero no, Esdras no es un gobernador, es un sacerdote y es un escriba. Los escribas se ocupaban de transcribir la ley, ¿de acuerdo? Y de protegerla. De hecho, la tradición nos dice que probablemente el Salmo 119, que habla de la excelencia de la palabra de Dios, era un hombre, vamos a ver, conocido por el amor que tenía a la escritura, pues que el Salmo 119 fue escrito por Esdras. Y él también fue, junto con un grupo de 100 y pico de personas, el que protegió los libros del Antiguo Testamento. De acuerdo con todos los saqueos, de acuerdo con se llevaron todo lo que había dentro del templo, la ley, pues eso alguien tenía que protegerlo, alguien tenía que guardarlo. Y Esdras se ocupó, cuando fueron llevados al exilio, de que eso se protegiese y que eso se conservase, que eso se copiase,
para después irlo transmitiendo a las diferentes generaciones. Y Esdras se encargó también de hacer eso. Por lo tanto, él no solamente registra el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho también a los profetas, que después de 70 años de cautiverio en Babilonia volverían a la tierra. No solamente registra eso, sino que también trabaja, como decía, en levantar a esa nación, en su fe, en sus convicciones, en sus costumbres, ¿de acuerdo? Así que tienen que construir ese templo, tienen que construir esa ciudad, luego vendría Nehemías, que construiría las murallas de la ciudad, pero Esdras está en el libro de Nehemías también haciendo esa función espiritual, también de avivamiento. Si leéis el libro de Nehemías, veréis que Esdras se encargó de predicar la palabra, ¿de acuerdo? Y de llevar al pueblo, una vez que habían construido algo físico, para que me entendáis, pues a construir su vida espiritual, a construir espiritualmente también a la nación. Por lo tanto, esa tarea fue larga, fue difícil. A veces es más fácil levantar un edificio que levantar la fe de alguien. ¿De acuerdo? A veces cuesta más. Y esta tarea llevó 100 años hasta que el pueblo se recompuso, hasta que el pueblo volvió a celebrar sus fiestas, hasta que el pueblo llegó a tener la identidad de pueblo de Dios, de creer lo que decía la Escritura y obedecerlo. Esto costó bastante tiempo, costó 100 años. Prácticamente nos lleva hasta el libro de Malaquías, ¿de acuerdo? Pero entonces, el libro de Ageo, para que estemos en contexto, vamos a ver una diapositiva aquí, para que estemos en contexto, el libro de Esdras, el libro de Ageo y el libro de Nehemías, junto con el libro de Esther, que es un libro del Antiguo Testamento que está por ahí un poco perdido y que no sabemos bien dónde ubicarlo, pues esos libros ocurrieron en el mismo tiempo. Están narrando más o menos las mismas cosas. Por eso, aunque están, claro, la Biblia no está organizada cronológicamente, está organizada por contenido, ¿no? Por la ley, los escritos, la historia, los profetas, los poéticos, etcétera, ¿no? Entonces, a veces los libros están ahí, pero su posición en la Biblia no corresponde a la posición cronológica, ¿de acuerdo?, en la historia. Entonces, para que pueda servirnos de ayuda, como decía, vamos a ver aquí que en el libro de Esdras hay una parte. El libro de Esdras se divide en dos partes, ¿de acuerdo? Es muy fácil. ¿Cómo hacer un bosquejo del libro de Esdras? Está dividido por la mitad. La primera parte trata Esdras, sin estar allí todavía físicamente en Jerusalén. Él está recogiendo todo lo que está pasando en lo que ya hemos visto en el libro de Ageo. Por lo tanto, es muy interesante, si vamos a estudiar el libro de Ageo, estudiar también el libro de Esdras, porque da mucho contenido histórico que vamos a ver también una parte de eso hoy. Por lo tanto, la primera parte de Esdras, capítulo 1 al 6, lo que hace es recoger ese grupo primero de 50.000 judíos que volvieron en ese viaje bajo Zorobabel para, como dice abajo, poner los fundamentos del templo que había estado abandonado. Y finalmente, como decía, el libro termina ya prácticamente acabando el templo que fue terminado en el año 516 a.C. Ahí participan Esdras, Ageo y Zacarías. El libro de Esther ocurre en el mismo tiempo, pero en este caso recoge lo que está pasando con los judíos que no volvieron con Zorobabel, sino que se quedaron allí en Babilonia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabéis la historia de Esther, ¿de acuerdo? Lo que pasó con los judíos que se quedan allí, y entonces, como digo, es contemporánea también en la historia a Esdras y también a Ageo. En el capítulo 7 al 10, en el tercer bloque, que hay otro grupo, el segundo grupo que vuelve a Jerusalén, porque como hemos dicho, vuelven en 3 tandas. El exilio también fue de la misma manera. No fueron llevados todos al exilio a Babilonia al mismo tiempo, sino que fueron llevados en 3 tandas, 3 veces. Y de nuevo regresan 3 veces, en 3 tandas. El libro de Esdras va a recoger la primera, en primer regreso, aunque él todavía no está en Jerusalén físicamente, pero en el segundo grupo sí lo recoge ya estando in situ en Jerusalén, ¿de acuerdo? Porque el segundo grupo viene bajo su cuidado, bajo el cuidado de Esdras, ¿de acuerdo? Entonces, la misión era restablecer a Israel como nación, producir un avivamiento espiritual, un volver a la Escritura, ¿de acuerdo?
que había sido abandonada y por esa razón están en el exilio. Y finalmente, el último grupo que regresaría un poco más adelante, bajo Nehemías, 13 años después, como dice ahí, y entonces lo que hace es reconstruir las murallas y de nuevo seguir trabajando en la reconstrucción espiritual de Israel, que estaba deprimido, que estaba derrotado, que estaba vencido. Como decía, eso llevó un tiempo, no fue algo que ocurre de un día para otro, llevó 100 años, como he dicho antes, entonces ahí están interviniendo Esdras y finalmente también el libro de Nehemías. Muy bien, pues dicho esto, espero ya que ya os encontréis en contexto, y esos libros, como decía, hay que leerlos juntos, porque narran más o menos la misma época del tiempo. Y ahora vamos al libro de Esdras. Como decía, la primera parte, del capítulo 1 al 6, trata el regreso bajo Zorobabel. Entonces es una mirada hacia atrás, él está recogiendo, como también buen escriba, todo lo que está pasando, todos los sucesos, todo lo que ha ocurrido. Y como digo, da muchísimos más detalles de los que ha dado el profeta Ageo, acerca de qué ha sido lo que ha llevado al pueblo a regresar, cómo han regresado, el favor que han obtenido del rey para permitirles salir, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la segunda parte, decíamos que es capítulo 7 al 10, y ahí ya sí está el presente y por lo tanto está recogiendo todo lo que sus ojos ven y todo lo que está pasando, allí en Jerusalén. Por lo tanto, vamos a ir a leer una porción que nos deja donde nos dejó Ageo. ¿De acuerdo? No se trata de repetir lo que ya hemos visto, pero sí de seguir el hilo histórico que hemos estado siguiendo. ¿De acuerdo? Sabemos que estaban construyendo el templo con esa esperanza, esa promesa de que aún era un templo humilde, sencillo, porque no tenía lujos, no tenía oro, no tenía plata, como el templo de Salomón, pero el que va a venir aquí, el Mesías, va a llenar de gloria este lugar. Entonces, se quedan ahí. Vamos entonces a leer en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos 12 al 22, y desde ahí sí que vamos a seguir ya cada semana hasta final de junio, ¿de acuerdo? Porque ya en julio y agosto vamos a iniciar una serie nueva, entonces hasta final de junio vamos a seguir terminando todo el libro de Esdras. Dice, capítulo 6, versículo 12 al 22, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruye a todo rey, pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto para que sea cumplido prontamente. Ahora explicaré qué es lo que está pasando. Dice, entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, ¿veis? Seguían trabajando conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Son los tres reyes que intervienen en la reconstrucción de Israel. Dice, rey de Persia, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que es el 6º año del reinado del rey Darío. Como decíamos, por eso decimos que terminó en el 516 a.C., porque tenemos fecha exacta de cuándo fue terminada la obra. Entonces, versículo 16, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Mirad, el paso siguiente, después de construir el templo, fue dedicar ese templo a su uso, que era un uso divino. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ya estaba escrito cómo había de hacerse. Dice, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una y todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Estos no eran judíos, pero era gente que había quedado impresionada por el Dios de Israel y se habían sumado en su fe a la fe judía, ¿de acuerdo? Y celebraron con regocijo las fiestas solemnes de los panes sin levadura 7 días, por cuanto el Señor los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. O sea, alguien ayer en el estudio que teníamos de la formación bíblica, es curioso cómo Dios usa incluso a pueblos
extranjeros para cumplir sus planes a favor de su pueblo Israel. En este caso podemos ver cómo estos reyes dieron permiso, con Nehemías le dieron una carta, le dieron permiso, le dieron recursos para que volvieran, hombres que no eran cristianos, que no eran judíos, que no tenían la fe de Israel. Aunque, por la influencia, como decía, Daniel es un personaje que ha tenido una influencia extraordinaria. Fijaros, tanto Daniel como Zorobabel como Esdras no eran personajes de tercera en la sociedad babilónica, eran personas muy en primera línea y muy cerca del poder, ¿de acuerdo? Nabucodonosor, al final, él se volvió loco, ¿de acuerdo? Por su soberbia, y tuvo que aprender una lección, y al final él parece ser que se convierte y reconoce que el Dios de Israel es el Dios, y que el Dios de Daniel, que había ayudado a Daniel a interpretar el sueño que todos sus magos, todos sus sabios no habían podido ni sabido interpretar. Entonces al final hay un reconocimiento por parte de la gente que no es cristiana cuando ve el testimonio de los cristianos. Y eso puede pasar también en nuestro tiempo. Si estamos en nuestro lugar siendo fieles, Dios puede usar a una persona que no es creyente para hacerte bien, para hacer bien a la obra de Dios. Y eso fue lo que pasó. Y claro, a ellos están impresionados, como dice al final, de que no solamente Dios les había bendecido, los había alegrado, sino cómo Dios había vuelto el corazón. Es como un calcetín, ¿no? Como un calcetín que le dan la vuelta, como el calcetín de ser rey había sido dado la vuelta, su corazón cambió completamente para ahora estar dispuesto a favorecer, ¿de acuerdo?, al pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí vemos tres cosas. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que Esdras da continuidad y nos da información que no teníamos cuando hemos visto el libro de Ageo. Entonces, lo primero que vemos aquí, que el templo se termina finalmente. Capítulo 6, que hemos leído de versículo 12 al 15, se habla precisamente de la terminación del templo y también de la fecha en que esto ocurrió. En segundo lugar, vemos que hay una dedicación de ese templo, versículos 16 al 18, una dedicación de ese templo que vamos a ver. En tercer lugar, hay una celebración. Mirad, hay una terminación, hay una dedicación y hay una celebración. Hay una celebración de dos fiestas muy importantes en la identidad del pueblo de Israel. Ya hablaremos de eso, pero mirad, la identidad de Israel era recordada por las fiestas que Dios había establecido. Había 7 fiestas que Israel tenía que celebrar en su calendario anual y 3 de ellas tenían de obligado cumplimiento que celebrarse en Jerusalén. ¿Qué es lo que pretendía Dios con esto? Además de cumplir el mandato de descansar, así que las fiestas no son malas, Dios estableció 7 fiestas para que el pueblo de Israel descansase de sus labores y se dedicase a concentrarse con otros judíos en la ciudad de Jerusalén para saberse pueblo de Dios, para recomponerse espiritualmente, etcétera, etcétera. Así que las fiestas son parte importante de la identidad del pueblo de Israel. Y una de las cosas que restablecen los sacerdotes es la celebración de fiestas que por 70 años no se habían celebrado. Mirad, estamos nosotros que no hemos celebrado la feria de abril, 2 años, y no vea cuándo se pueda celebrar. 2 años sin feria de abril. Cuando se celebre aquello va a ser tremendo, ¿de acuerdo? Pues imaginad 70 años sin celebrar. De hecho, los salmos recogen la tristeza, que han colgado sus arpas, que han colgado porque están tristes, porque están en el exilio, están en una tierra extranjera y no pueden estar en Jerusalén y celebrando la fiesta, ¿de acuerdo? Entonces, en los salmos también hay palabras de ánimo porque eso va a cambiar pronto y se van a alegrar y van a cantar porque van a regresar y van a poder estar en esas fiestas que por 70 años, como decía, no habían celebrado. Entonces, de alguna manera, las fiestas dan identidad a los pueblos, ¿o no? En nuestra sociedad contemporánea, en algunos ámbitos, hay ciertas fiestas que son los que mantienen la fe de la gente, ¿o no? Las fiestas, podríamos decir, dan forma a la manera de pensar, a la manera de vivir, a la manera de creer de la gente, ¿o no? Y a veces eso puede ser negativo, porque esa celebración, en lugar de transmitir valores bíblicos correctos, lo que hace es transmitir lo contrario. En lugar de acercarnos a Dios, nos acerca a otra cosa. Pero las fiestas de Israel tenían la función de celebrar y recordar hechos
en los que Dios había intervenido de una manera extraordinaria y que formaban parte de su experiencia personal. Por lo tanto, eso hay que celebrarlo, eso hay que celebrarlo. Por lo tanto, hemos dicho que lo que está pasando aquí es que se termina el templo, que se dedica al templo y que se celebran. ¿Cuántas fiestas hemos leído? Hay dos que se celebran, una detrás de la otra, ¿de acuerdo? La Pascua y después vamos a ver la otra fiesta, ¿no? Vamos a ver la primera parte, el templo terminado. Dice que Dios hizo habitar, capítulo 6, versículo 12 al 15, Dios hizo habitar allí su nombre, dice, y destruya a todo rey y pueblo que pusiese la mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, quien está hablando aquí es Darío. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que antes de empezar el templo, y ahora nos vamos de nuevo a Ageo, la gente que habitaba Jerusalén y los alrededores, los samaritanos, no estaban muy contentos de que el pueblo de Israel prosperase. Lo mismo que pasa hoy. Los pueblos vecinos no querían que Israel se estableciese en su tierra y reconstruyese su fe, y su cultura y su vida. Por lo tanto, desde el principio de la construcción del templo con Ageo, empieza a haber ahí oposición. Dice que capítulo 4 de Esdras, no lo leáis, pero yo lo leo yo, dice que los enemigos de Judá y de Benjamín, los vecinos, vieron que los vecinos de la cautividad edificaban el templo del Señor y vinieron a Zorobabel, ¿veis? Antes de, cuando vinieron en el primer viaje, y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, mira, dejadnos edificar con vosotros. En el fondo no había la intención de edificar, sino de destruir, de minar. Querían introducirse como lobos, pareciendo corderos, eran como lobos que querían introducirse para minar ese proyecto de reconstrucción espiritual de ese pueblo. Mirad, y aquí vemos cuáles son las armas que se utilizan en la oposición hacia la obra de Dios. Dice en el versículo 4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. No solamente intentaron introducirse, mezclarse entre ellos para intentar pararles, sino aquí les intimidaron. Esto nos recuerda también cuando los apóstoles Pedro y Juan predicaban el Evangelio, les llamaron allí los políticos de su momento, que era prohibido, eso no se puede hacer, ¿no? Prohibido predicar acerca del Mesías, prohibido, ¿entendéis? Lo mismo, aquí les prohibieron, les intimidaron, les asustaron a todo el pueblo, seguro que había amenazas, etc. Dice, y lo atemorizó para que no edificara. Y no solamente eso, el versículo 5 dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Mira las artimañas, ¿no? Que tampoco ha cambiado mucho en relación a nuestros tiempos. Si tú quieres parar algo que está avanzando, que algo que está tomando forma en el ámbito empresarial o en el ámbito político, en el ámbito de lo que sea, pues tú coges, intenta unirte a ver si puedes desde dentro, ¿de acuerdo? Si no, pues intimida, como dice aquí, pues soborna, da dinero a la gente de influencia para que voten a tu favor, en fin, todos esos tejemanejes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que consiguieron parar la obra. Ahora entendemos también por qué razón el templo se comenzó a construir, pero nada más construir los cimientos, se paró por 15 años. Ellos se dedicaron a sus cosas, pero entre otras cosas se paró porque toda esta influencia consiguió lo que perseguía, lo que quería, y es que dejaran de edificar ese templo. Porque también los pueblos vecinos, como explicaré, entendían la importancia del templo. Y eso era una señal de identidad como nación, tener ese templo reconstruido. Por eso los judíos ahora están como que no se encuentran teniendo allí, en el lugar del templo, hay otra cosa. Pero ellos quisieran ver ahí su templo, porque eso habla de algunas cosas que vamos a ver ahora. Entonces consiguen parar la obra por 15 años, lo cual quiere decir que la oposición a la obra de Dios es constante. O sea, si pensamos, esto es curioso, yo sé que siempre deseamos, bueno, a ver si vienen tiempos mejores. No van a venir, es la historia. Es la historia de la Iglesia. La Iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya lo advirtió Jesús. O sea, la obra de Dios, ya lo vemos en el libro de los Hechos, la obra de Dios va a estar siempre presionada, atacada. Van a intentar parar lo que Dios está construyendo. ¿Y por qué? Los que estamos estudiando ahora el libro de Génesis hemos visto porque se produce ahí ya el principio en Génesis, el mal se introduce en el mundo y Satanás quiere frustrar
la promesa que Dios ha hecho a Adán y Eva de que de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Por lo tanto, todo lo que hace el diablo es intentar destruir a Israel. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, que intenta parar y destruir a esa línea que va a dar a luz al Mesías finalmente, ¿de acuerdo? Por eso cuando Jesús nace en Belén, ¿qué hace Herodes? Intenta aniquilar, a ver si puede matarle, mandando aniquilar o sea, Satanás quiere destruir la obra de Dios. Por lo tanto, no va a haber un respiro, ¿de acuerdo? Y ellos, en medio de ese proyecto, en este caso, construir un templo, encontraron también la oposición. Bien, eso pasa, pero ahora resulta que cuando reconstruyen, cuando de nuevo empiezan, bueno, paran el templo, pero ellos utilizan también una artimaña que no hemos visto aquí, es decir, vamos a ver quién nos ha dado permiso a vosotros de hacer eso. Y entonces ellos mismos, que también eran súbditos de los persas, mandan una carta al rey para decirles, oye, que aquí hay gente que está edificando un templo, eso deberías prohibirlo. Entonces el rey va a los archivos del reino y comprueba que el rey anterior había dado permiso para hacer eso. O sea, que no lo estaban haciendo ilegalmente, que tenían el permiso del rey para hacerlo. Y entonces, pues, dice en el versículo 3 al 5, del capítulo 5, en aquel tiempo vino a ellos Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros le dijeron, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Y cuáles son los nombres? A ver, dame los nombres de estos que están aquí construyendo. Y entonces mandan esa carta al rey para que mande parar la obra de estos, y él responde, no. He comprobado que es correcto y que esta obra debe continuar. Capítulo 6, versículo 1 al 12, ¿no? Y entonces, en el versículo 13 dice, entonces Tannai, gobernador del otro lado del río, y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. O sea, no tenían más remedio que aceptar que estaban allí legalmente y que no podían impedir lo que ellos estaban tratando de hacer. Por lo tanto, dice, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y Zacarías. Entonces el templo se termina en esa fecha. ¿De acuerdo? Entonces, 516. Conforme a la profecía que Ageo y Zacarías habían dado. ¿Cuál era la profecía? Que no solamente la obra de Dios, cuando ellos se enfocasen en levantar el templo que habían abandonado, serían bendecidos. Mientras tanto cosechaban y no sembraban y no recogían. ¿Os acordáis? Mirad las cosechas. Todavía no habéis sembrado el grano, pero yo os aseguro que ese grano que sembréis producirá una gran cosecha. Bendición espiritual por hacer aquello que deben hacer, por centrarse en sus prioridades en lo primero, y luego también bendición material porque hubo grandes cosechas como Dios había prometido. En segundo lugar, una vez que el templo se termina, entonces el templo se dedica. Dice que entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas que habían venido, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Mira, dedican el templo para el uso que tenía de adoración a Dios, ¿de acuerdo? Otra cosa que hacen es que expían el pecado por todo Israel y, en tercer lugar, restablecen el culto. Una vez que tienen el templo, también hay que organizar las reuniones, para que me entendáis, ¿no? Una vez que tenemos la iglesia, pues también hay que organizar los ministerios y qué los van a realizar y qué vamos a hacer, etcétera. Entonces ellos lo que hicieron, todo eso se había perdido por 70 años. ¿De acuerdo? Entonces, había sinagogas, que las sinagogas surgieron en este tiempo de exilio. Como no tenían el templo, pues tenían sinagogas donde se reunían por lo menos para leer las escrituras. ¿De acuerdo? Pero ahora que están ahí, hay que dedicar el templo, hay que arreglar el problema del pecado, hay que restablecer el culto, dice que poniendo a sacerdotes y levitas en sus puestos para el servicio de Dios en Jerusalén, y hay que celebrar las fiestas, que también formaba parte, como he dicho, de la restauración de ese pueblo. En primer lugar, dedican el templo. Mira, el templo es central en la identidad de Israel como pueblo de Dios. Hablaba de Israel como pueblo, pero también hablaba del Dios de ese pueblo. Un templo destruido comunicaba un Dios vencido. ¿Dónde ponían los pueblos a sus dioses? En los templos. Por lo tanto, cuanto más grande era el Dios de los pueblos, más grande y suntuoso era el templo, más prosperaba el templo. Si ahora tú tienes un pueblo que tiene un templo y ese pueblo ha sido llevado al exilio, derrotado, y ese templo ha sido destruido, ¿cuál es el Dios que tienes tú?
un Dios vencido. Por lo tanto, al reconstruir el templo, no solamente estaban levantando un edificio, sino que estaban levantando el honor de Dios, diciendo a los pueblos vecinos, Dios nos ha traído hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces era muy importante que eso se levantase y que eso se dedicase a lo que estaba establecido que fuese, ¿no? A la honra, a la adoración del Señor en ese lugar. Y también dice que restablecen más adelante el culto, pero antes vamos a pararnos en la expiación del pueblo. O sea, para reconstruir, estamos hablando de reconstruir una nación. ¿Cómo podríamos reconstruir una vida espiritual? También nos puede pasar. Hay un momento en nuestra vida cristiana que tenemos un bache y hay algo que tendría que reconstruirse. ¿Cómo se reconstruye la vida espiritual de alguien? ¿No? Pues aquí esto tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el pecado. Dice que expiaron el pecado de todo el pueblo. Porque la razón por la que habían ido al exilio era por el pecado y no podían seguir la misma situación. Ese era un problema que también había que resolver. Había que levantar un templo, pero también había que restaurar espiritualmente el corazón del pueblo. Y entonces hicieron expiación por todo el pueblo. Mira, la expiación es la eliminación de la culpa o del pecado por un tercero. O sea, uno no puede expiarse a sí mismo. Tiene que ser otro el que lo haga por ti. Por eso, de ahí viene la frase del chivo expiatorio. ¿Qué es lo que hace el chivo expiatorio? Dice, yo soy el chivo expiatorio de aquí. Lo que hace es pagar por la culpa de otro. No, a mí me han escogido. Pues eso es lo que hace Jesús. Fijaros, es el chivo expiatorio, Jesús. Es el que no le corresponde morir, pero muere el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la expiación no es algo que podemos hacer nosotros. Eso es algo que la religión nos transmite y en nuestra cultura española también. Pensamos que nosotros nos podemos perdonar a nosotros mismos o podemos arreglar el pecado que está en nosotros mismos. No se puede. Tiene que ser otro, un inocente, un tercero, que lo hace por ti. Y entonces ellos ofrecieron sacrificios que eran símbolos. Bueno, a veces no entendemos el Antiguo Testamento, ¿por qué los sacrificios y tal? Animales y sangre y todo eso. Bien, pues están señalando a alguien que es inocente, que es perfecto, que es puro como Jesús, que no permite que tú mueras en la cruz como te correspondía, sino que te aparta por el amor que te tiene y muere por ti en tu lugar. Entonces era necesario resolver el problema del pecado y el pecado se resuelve perdonándolo. ¿Y cómo se perdona el pecado? Expiándolo. ¿Y cómo se expía el pecado? Uno, que no soy yo, tiene que ser mi sustituto y tiene que morir en mi lugar. Entonces, aquí ya se empieza a reconstruir espiritualmente esta nación. Si esto no se hace, el pecado está todavía en ello. Y pueden levantar lo que quieran, un templo, lo que tú quieras, una ciudad, lo que tú quieras, pero todavía lo más importante no se ha resuelto. Por eso, ¿cómo empieza la restauración de una vida espiritual caída, enfrentando el pecado que hay en nosotros? Si confesamos nuestros pecados, dice Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De hecho, la vida cristiana comienza con un acto de arrepentimiento. Es la primera palabra que Jesús pronunció cuando comenzó su ministerio: arrepentíos, porque el pecado que está en vuestro corazón os ha llevado hasta ahí. ¿No? Pero Él ha venido a resolver ese problema y a morir por nosotros en nuestro lugar. Por lo tanto, se resuelve ese problema que estaba ahí. Y en tercer lugar, se restablece el culto. ¿Y esto qué es lo que hace? Que se ponen los sacerdotes y los levitas, cada uno en su puesto. Quiere decir que para que la casa de Dios funcione, hace falta que cada uno esté en su puesto. ¿No? ¿Cuál era la tarea de los sacerdotes? Ofrecer los sacrificios. Pero si los sacerdotes no están en sus puestos, no hay sacrificio. Podemos hacer un paralelismo con la iglesia. O sea, para que el Señor ha prometido edificar la iglesia. Nosotros somos colaboradores suyos, nos ha dado dones. Y hay que estar en nuestros puestos. Entonces, si abandonamos, eso es un pecado también que pasó con frecuencia en Israel, ¿no? Que aquello que había dicho Moisés, que había que apoyar a los sacerdotes, que había que hacer que cumplieran con su ministerio, el abandono,
la falta de las ofrendas, ¿me acordáis? El libro de Malaquías habla de eso. No hacía posible que los sacerdotes pudieran estar en sus puestos y tenían que estar trabajando en otras cosas cuando su responsabilidad era favorecer el culto en Israel, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto. Si queremos que la obra prospere, que la iglesia prospere, cada cual tiene que estar en su puesto para hacer lo que le corresponde. Si no estamos en nuestros puestos, pues el culto no se celebra, la obra no se hace. ¿Me entendéis? Entonces, eso forma parte también y es muy importante, ¿no? Porque empezaron a colocar a cada uno, cuál es la función de cada uno, los sacerdotes, los levitas, pum, 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 y cada uno ahí. Eso hizo que se pudiera restablecer la vida espiritual de Israel. Muy bien, en tercer lugar es la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura, que son dos fiestas que van una al lado de la otra. Decía antes que las fiestas eran una manera de mantener la identidad de Israel, que había 7 y que 3 de ellas eran de obligado cumplimiento. Bien, la Pascua era de obligado cumplimiento. Resulta que termina en Jerusalén, resulta que termina en el templo y a los pocos días, coincide la fecha de la Pascua. Es la primera Pascua que van a celebrar ya en Israel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto hay que celebrarlo. Se celebra la Pascua y después de la dedicación del templo y celebran la Pascua, que era como sabéis, la conmemoración de la liberación de Egipto. Y ahora tienen 2 conmemoraciones, de la liberación de Egipto y de la liberación de Babilonia. O sea, dos recuerdos. Fuimos liberados, nuestros padres, y ahora nosotros, nuestra generación, hemos repetido los mismos defectos y ahora también hemos sido liberados. Estamos aquí y podemos celebrar la fiesta de la Pascua, ¿no? Así que dice que la comieron ellos, pero junto también con otros que no eran judíos, que buscaban al Dios de Israel y que se habían apartado de las religiones, de la idolatría de su tierra, de su pueblo. Lo cual quiere decir que Dios ama a todo el mundo y busca a todo el mundo. Aquí había gente que no era judía, pero que había quedado impresionada por el Dios de Israel. ¿De acuerdo? Después de celebrar esa fiesta, que no nos podemos entretener mucho, celebran la fiesta de los panes sin levadura, que también en el calendario coincidía, una vez que se terminaba la fiesta de la Pascua, empezaba otra fiesta que era un poquito más larga, que duraba 7 días, y era la fiesta de los panes sin levadura. La idea era identificar por toda la casa si había levadura para quitarla, para que no... ¿Sabéis lo que hace la levadura, no? Afecta todo lo que la rodea. ¿Qué era esto? Era un recordatorio. Mira, si habéis sido liberados de Egipto, ¿de acuerdo? La celebración de los panes sin levadura os recuerda que el pecado tiene que sacarse fuera de tu casa. Era un tiempo de reflexión. Ya que hemos sido perdonados, ya que hemos sido rescatados de Egipto, ¿de acuerdo?, de Babilonia, vigila bien que no caigas de nuevo en el mismo problema del pecado. Por lo tanto, lo que hacían durante esa semana es mirar bien que no hubiera en la casa restos de levadura, porque eso les recordaba que el pecado que está en nuestro corazón, ¿de acuerdo?, contamina todo lo que somos. Así que había que confesar el pecado, había que sacarlo fuera. Mirad qué fiestas más interesantes. Una celebraba la liberación, pero otra recordaba que el pecado no debe permanecer en nosotros. Entonces era un momento de recordar, de hacer examen de conciencia interior, ¿de acuerdo?, para detectar la levadura, el pecado que estaba sin confesar todavía en nosotros. Así que, como digo, aquí ya la nación está empezando a tomar forma, a reconstruirse. ¿Y cómo se restaura una nación? Ya termino. Mira, aquí vemos que 3 cosas. Y también podríamos decir cómo se restaura una vida que está deteriorada, una vida cristiana. Puede llegar un momento en que uno diga, estoy tocando fondo como cristiano, las cosas no están como deberían. Bueno, ¿cómo puede restaurar eso? ¿Cómo puede restaurar eso? En primer lugar, volviéndose a Dios. El problema siempre es que damos la espalda a Dios. Los peores momentos de nuestra vida siempre coinciden con los momentos en los que hemos dado la espalda a Dios, a su palabra. Hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia. Siempre. Por lo tanto, ¿cómo se restaura una nación? Volviendo a la Biblia, volviendo a la palabra de Dios. En segundo lugar, abandonando el pecado y enfocando nuestra vida en aquello que Dios nos pide. Ya no será construir un templo, pero será ayudar a edificar la iglesia.
ocupar nuestro lugar en la iglesia y hacer lo que podamos para que esa iglesia de donde Dios nos ha puesto pues sea mejor de lo que es en este momento. Así que nosotros como iglesia ahora también tenemos algo que construir. ¿Qué es lo que tiene que construir la iglesia? Un templo. Tenemos que volver a las fiestas de Israel, ¿me entendéis? ¿No? O que son un verdadero recuerdo para mantenernos esa identidad cristiana, ¿no? Tenemos que ayudar a construir, porque el que lo hace es el Señor, nosotros somos colaboradores, la iglesia. Así que si tú dices, bueno, ¿qué hago? Pues mira, ¿cómo puedes ayudar en la iglesia donde Dios te ha puesto? Eso es el templo donde Dios va a habitar ahora. ¿Qué mejor que invertir en el templo donde Dios siempre ha querido habitar? Por eso Él no quería un templo. Yo no quiero un templo, pero bueno, dejó que lo hicieran, porque Dios lo que quería es llegar al punto en que pudiese habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Así que nosotros deberíamos estar construyendo, no abandonando, la iglesia donde Dios nos ha puesto. En segundo lugar, tenemos también algo que cuidar. Algo que cuidar. En este caso, ¿qué será? Los ministerios que Dios nos ha dado. O sea, ese es tu puesto, ese es tu lugar, esa es tu aportación a ese templo, ¿de acuerdo? A esa identidad, no ya como Israel, sino como iglesia. Pero ese es tu lugar, identifica ese lugar y cuídalo, los ministerios. Tenemos también algo que desechar, como les recordaba la fiesta de la levadura. Pues de vez en cuando, análisis, confesión de pecados para estar a bien con el Señor. Y también tenemos algo que recordar en memoria de lo que Dios ha hecho. Mirad, ¿cuántas fiestas tenían ellos que celebrar? Hemos dicho 7. ¿Cuántas fiestas tienen que celebrar los cristianos? Una. ¿En qué día? Los domingos. Es el día del Señor. El Señor lo ha puesto fácil. No tenemos que ir a Jerusalén 6 veces o 3 veces al año. O sea, tenemos que ir una vez a la semana a la iglesia. Mirad, interesante, lo que tenemos que celebrar los cristianos es que Jesús ha resucitado. De hecho, cuando ellos, los cristianos primitivos, vieron a Jesús resucitado, ellos no volvieron a celebrar la fiesta. Lo que hicieron es celebrar la resurrección. Y lo hicieron el día que Jesús resucitó. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros? Pues tenemos que celebrar la cena del Señor. Es la Pascua. La Pascua, Cristo es ya nuestra Pascua. Ya no eran corderos, ya es Jesús el que ha muerto en la cruz. Ya es el que ha expiado nuestros pecados. Por eso es algo que hay que hacer, que Jesús estableció. Ya no es la Pascua, ya es la Santa Cena. Es algo para recordar. ¿Qué es lo que tiene que recordar la Iglesia con frecuencia? A través de la Santa Cena, la salvación, la expiación de nuestros pecados por la obra de un tercero, de un chivo expiatorio, que es Jesús. Pero ¿qué es lo que tenemos que celebrar? Como ellos celebraron. No 7 fiestas ya, una, que Jesús ha resucitado. Así que esa es la fiesta en la que todos los cristianos deberían estar todos los domingos. ¿No? Es así. Dios también nos ha dejado incluso señales, símbolos, para que nuestra identidad cristiana siga ahí. Si abandonamos la Santa Cena, nos olvidamos de la salvación, de lo que Dios ha hecho. Si abandonamos o descuidamos el congregarnos los domingos, pues dejamos de celebrar nuestra identidad como pueblo, lo que Jesús ha hecho, que ha resucitado, ¿entendéis? Y se va dispersando y difuminando nuestra identidad como iglesia. Por eso como iglesia tenemos también fiestas que celebrar. Y son, como he dicho, son la Santa Cena en memoria de Él, nuestra expiación, y también el domingo, que es la fiesta que celebramos de la resurrección del Señor Jesús. Por lo tanto, todos los domingos, a no ser que pase algo, todos los cristianos deberían estar en la iglesia, celebrando la fiesta de la resurrección. ¿Cómo reconstruyo mi vida? Pues, como he dicho, ¿de acuerdo? ¿Tienes algo que construir? ¿Aporta algo a la vida de la iglesia? ¿Ocupo tu lugar, tu ministerio, hacer que funcione?
desecha el pecado que hay en ti, recuerda, y para eso tienes que estar aquí en comunión con los hermanos, a través del pan y del vino que Jesús ha hecho una obra de salvación a tu favor, y celebra cada domingo uniéndote al culto dominical, a la celebración dominical que Jesús ha resucitado, y es una fiesta que nosotros, los cristianos, empezaron a celebrar cada domingo de la semana. Así que eso creo que aportaría identidad de nuevo a nuestra... Porque cuando vamos perdiendo la identidad es cuando nos vamos apartando. Cuando nos vamos apartando de estas cosas que he mencionado ya al final. Pues nada, que el Señor nos ayude también a aplicar estas cosas a nuestra realidad ya como iglesia. Y Dios está detrás y quiere construir algo bueno, importante en tu vida. Amén. Te damos gracias, Señor, también por este libro de Ageo que está lleno también de similitudes en relación a lo que es la vida cristiana. Señor, gracias porque tú también puedes reconstruir algo que está roto, algo que está abandonado. Señor, siempre hay una nueva oportunidad, siempre podemos empezar de nuevo. Quisiéramos, Señor, volver a lo importante, seguir el ejemplo de Esdras y poner el énfasis en aquello que debe cuidarse, que debe atenderse y también que debe celebrarse. Y, Señor, sobre todo, te damos gracias que podemos recordar como iglesia que hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido expiados, cubiertos, perdonados, gracias al sacrificio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que en el momento que nos toca, en esta época de la historia, seamos llamados a construir y a edificar ese lugar, ese templo en el cual tú moras y lo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie para